Comenzaremos el estudio de esta bella obra. Nos quedamos en la última ocasión acerca de la acusación infame que le hicieron al gran Giordano Bruno. Hay en un parque en México por Reforma está una estatua también de Giordano Bruno. Creencias de Bruno. Además, el acusador dice lo siguiente: Bruno ha mostrado indicios de querer convertirse en el autor de una nueva secta bajo el nombre de Nueva Filosofía, Nueva Sabiduría. Ha dicho que la Virgen no había podido dar a luz y que nuestra fe está toda llena de blasfemias contra la majestad de Dios. La Virgen, su palabra etimológica viene de viril, virtud, hasta verde, la Virgen María. En este caso hemos comentado que fue embarazada por un procedimiento secreto usando el traconteo etéreo, el cuerpo astral. En otra parte, analizamos, ha dicho que la Virgen María no había podido dar a luz por el himen de su virginidad, no pudo haber parido sin dejar de ser virgen, lógicamente está, ¿no? Y que nuestra fe católica, dice Bruno, está toda llena de blasfemias contra la majestad, la grandeza de Dios. Que los monjes deberían ser privados del derecho de disputa y de sus rentas e ingresos, porque contaminan al mundo. Son todos unos burros, unos asnos. Tremendo, Bruno, ¿no? En esta parte, la fe católica está llena de blasfemias, que los monjes los frailes deberían ser privados del derecho de disputa, de la controversia y de sus rentas o ingresos, despojados de sus bienes. El segundo estado, el tercero era el pueblo, el primero era la monarquía. Dice, porque todos estos frailes católicos, estos curas, contaminan el mundo. ¿Qué conclusión? Contaminan el mundo, lo corrompen. Una gran verdad en este caso: la eugenesia es la solución, es el futuro, es el presente. Vasectomía, ligadura de trompas a todos los demonios. Bueno, en esta parte. Así lo decía Nicolás Tesla, contaminan el mundo y que todos son unos burros y unos asnos, estos católicos. Y que nuestras opiniones son doctrinas de los asnos y los burros, bórricos. Que no tenemos ninguna prueba de que nuestra fe tenga méritos ante Dios. Y que no hacer a los demás lo que no nos haríamos a nosotros mismos es suficiente para una buena vida. No tenía razón él, esta es la ley de oro. Cosechamos lo que sembramos, como dice el budismo, es un gran aforismo, un sutra re antiguo que se encuentra en los libros de los muertos egipcios y en las antiguas máximas de los orientales, la ley de oro. Después decía Gandhi: ojo por ojo y diente por diente, y terminará el mundo ciegos y mudos. Y que hacer de los demás que no nos haríamos nosotros mismos es suficiente para una buena vida, la ley de oro. Y que se ríe de todos los demás pecados. Bruno. Y se pregunta: ¿cómo puede Dios soportar tantas herejías en los católicos? Tremenda pregunta de Bruno. Las herejías, que son los separados, los que tienen la libertad de elegir. Esos son unos demonios. Para los católicos, un hereje, el que elige por sí mismo porque tiene pensamiento propio y no es un perico repetidor o un bono imitador. Dice que pretende aplicarse al arte de la adivinación, Bruno, y hacer que todo el mundo lo siga a él como discípulos. Tremendo esta parte, Bruno. Que Santo Tomás de Aquino y todos los doctores de la iglesia nada saben comparados con él. Santo Tomás Aquino nació en 1224 en Italia, un fraile teólogo muy conocido en Occidente, filósofo, jurista, católico. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, las escuelas que después invadieron, destruyeron las academias platónicas que eran mejores. Introdujo las falsas doctrinas de Aristóteles en la Iglesia Católica y Occidente. Fue el puente entre Aristóteles, causando por ello Santo Tomás de Aquino en Europa ignorancia, tristeza y pobreza, como fue la Edad Media, la Inquisición, el oscurantismo. Decía Bruno que Santo Tomás y todos los doctores de la Iglesia nada saben comparados con él, y que podía hacer preguntas a todos los primeros teólogos del mundo y que ellos no podrían responder, lo que decía esta parte. La traducción directa en el PDF es muy parecido. Se ha expresado Bruno su deseo de propagar una secta con el título de Nueva Filosofía. Dice que la Virgen no pudo haber parido sin dejar de serlo y que la fe católica está llena de blasfemias contra la majestad de Dios, que los frailes han de ser despojados de sus bienes y del derecho de controversia, porque, conclusión, los católicos corrompen al mundo y son unos bórricos, burros en todas sus opiniones.
que los católicos no tenemos prueba alguna de que nuestra fe sea meritoria ante los ojos de Dios, y que el no querer que los demás lo que no queremos para nosotros es suficiente para a la buena conducta. Esta es la ley de oro. Y que se ríe de Bruno de los demás pecados y se admira de que Dios consienta tantas herejías en los católicos. Dice que quiere dedicarse al arte de la adivinación y lograr que todo el mundo lo siga. Que Santo Tomás y todos los doctores de la iglesia nada saben comparados con él. Pues podría preguntar a los demás insignes teólogos del mundo, cosa que ninguno fuera capaz de responder. En la traducción que tenemos del PDF, parecida, pero no tanto, aquí se siente mejor el espíritu. Dice, a esto el filósofo acusado Bruno respondió con la siguiente profesión de fe. Interesante, vamos a ver cuáles son los principios de este gran hombre, que es la de todo discípulo de los antiguos maestros. Bruno dice, sostengo, creo, en resumen, que el universo es infinito, es decir, es un efecto del infinito poder divino. Es la causa por divino, porque lo estimo como algo indigno de la bondad y el poder divino, que pudiendo producir además de este mundo otros y otros infinitos mundos, debería producir solamente un mundo infinito como el nuestro, como decían las teorías de todos aquellos de Ptolomeo y de todos aristotélicos, que solamente había un mundo con vida, que es nuestra pequeña Tierra, la tercera roca del Sol. Bueno, interesante que decía Bruno, que el universo es infinito, eso, la ciencia lo está descubriendo, que se está expandiendo todavía este espacio universo. Así que Bruno tenía razón, es infinito el universo, es decir, por la obra que conocemos del Creador. Si es infinito, también el ser superior va a ser infinito, y así sucesivamente. Es decir, que el universo es un efecto, como decían los orientales de Brahma, el universo es una expiración, y el Mahapralaya es una inspiración. Sale el universo de Brahma a la nariz y después vuelve a entrar el Mahapralaya y el Mahakalpa. El universo es infinito, es decir, que es un efecto del infinito poder divino, que no hizo el poder divino, la jerarquía, la providencia, porque lo estimo como algo indigno, repitiendo lo de Bruno, de la bondad y el poder divino, que es omnipotente, dicen todos, que todo lo pueden, que pudiendo producir, además de este mundo, de este planeta Tierra, este logo planetario, otros y otros infinitos mundos también, debería producir un mundo finito solamente. En la conclusión que saca, ¿cómo es posible esto? Y le daba el traste a toda la teoría de oscurantistas. Infinitos mundos, igual que nosotros, porque sería indigno de él, de su poder y de su bondad, que solo haya creado uno solo. Así he declarado que hay infinitos mundos particulares, similares a esta Tierra, similares a todo el mundo, que con Pitágoras eran iniciados. Entiendo que la Tierra es una estrella similar, estrella en naturaleza a nuestra Luna y parecida a los otros planetas y a las otras estrellas, que son infinitos, y que todos estos cuerpos son mundos y sin número, y que así constituyen una universalidad infinita en un espacio infinito. Vamos a analizar esta pequeña palabra. Bruno, que el mundo es infinito, que hay muchos mundos particulares similares a esta Tierra. Así lo entendía con Pitágoras, que decía Pitágoras que nuestra Tierra es producto de, es la misma, similar a una estrella o en naturaleza a la Luna. En Cosmogénesis ella dice que nuestra Tierra antes era un cometa que iba por todo el mundo, el universo recorriendo y llenándose de minerales hasta que fue capturado por la poder gravitacional de atracción del Sol, que es una estrella mayor, y lo adoptó como un hijo a la planeta Tierra. Bueno, Pitágoras decía que era similar a nuestro mundo a la Luna. Nosotros sabemos por ocultismo, oscurantismo, que la Luna es la madre, literalmente la Tierra, que ahí fue la tercera cadena, ahí fue donde se evolucionó lo que son los pitris lunares, pasaron de ser humanos, se graduaron y entraron a una etapa superior. La primera y segunda cadena, los maestros casi no la comentan, está incógnita, y la cuarta cadena es nuestra Tierra, en este caso, ¿no? Estamos en el globo de esa circunvolución. La tercera cadena, bueno, la palabra luna viene de leuco. Leuco quiere decir como leucocito, blanco, brillante, porque es la que ilumina, la reina de la noche, como decía Mozart en una de sus grandes sinfonías, de los Heideweide, de los iniciados. La luminosa, la luna que ilumina, así que nuestra Tierra es de una naturaleza similar a la luna. En el futuro dice que se está formando un nuevo centro Laia, que será la quinta cadena que está formando por el circulón de asteroides que hay entre la Tierra y Marte. Dice que supuestamente ahí va a ser el nuevo planeta. Uno pensaba que iba a ser Marte, pero bueno, eso lo distingue mano maestro en sus cartas. Y dice que es parecida a nuestra Tierra a los otros planetas. La palabra planeta quiere decir errantes, porque están errantes en el cielo, así cuando lo vemos desde nuestro punto de vista humano, a nuestros ojos, Júpiter,
Saturno, Venus, Marte están errantes, según decían los griegos. Hay una palabra errantes y planeta viene de planos, porque pensaban que el mundo era plano, ¿no? Sostienen la ignorancia. Así que nuestra Tierra es parecida a la naturaleza de la Luna y a otros planetas y a las otras estrellas que están recobrando ese polvo cósmico. Todos estos son infinitos, como la ciencia dice, y que todos estos cuerpos son mundos y sin número. Como las células de un cuerpo, todos son esferoidales y todos forman parte de un gran microcosmos que es nuestro cuerpo humano. Las células que son millones de trillones. Cada célula es un solo, un planeta en esta visión macrocósmica. Y sin número, que así se constituye la universalidad infinita. Bueno, en la doctrina secreta dice, habla del movimiento abstracto absoluto. Aquí habla de esa universalidad infinita en un espacio finito. Aquí entra la otra gran atributo, el espacio abstracto absoluto. Se fusiona con el movimiento abstracto absoluto. O sea, es absoluto, es todo. Abstracto es no material y espacio, bueno, lo conocemos. Así decía Bruno, que constituyen la universalidad infinita en este espacio infinito, lleno de planetas, de soles, de galaxias. Y esto se llama el universo infinito, que tanto criticaba el gran Bruno, y en el que hay innumerables mundos. De modo que hay una doble clase de grandeza infinita en el universo. Una doble clase de esta grandeza infinita de este universo. El espacio más movimiento, espacio más tiempo, la materia. Ajá. Perdón que te interrumpa. Aquí me confunde un poquito el término. Y esto es lo que llamo universo infinito con innumerables mundos. Y así tenemos dos linajes de grandeza infinita. ¿A qué se refiere con dos linajes de grandeza infinita en el universo? Está hablando de esas dos grandes proporciones, que es lo más enorme que hay en este mundo. Es el espacio, número uno, y el otro es el tiempo, que son los grandes titanes que decían en la antigüedad. Por ejemplo, el tiempo se comen los dioses según el mito, pero es una realidad. El tiempo se devora a los dioses. En aquel tiempo se devoraban a Marte, a Hermes, a Júpiter, a Zeus, y después el tiempo se lo comió. Vino la era cristiana, Jesús y el otro, y después también el tiempo se lo va a comer, como pasó con Zoroastro, con todos los antiguos dioses. A eso se refiere a esos dos grandes atributos que hay, el espacio y el tiempo. Sí. Ah, ok, gracias. A orden, hermana. Estamos ahí en el universo infinito, que hay innumerables mundos, eso lo sabemos, innumerables mundos, de modo que hay una doble clase de grandeza infinita en el universo, una doble, materia y espíritu, Pakriti y Purucha, espacio más movimiento, en términos más científicos. Y también hay una multitud de mundos, esto está corroborado, ¿no? El espacio se está expandiendo, la galaxia, exactamente. Indirectamente puede entenderse que esto repugna a la verdad según la verdadera fe ortodoxa, que lo dice irónicamente la fe católica, ¿no? Pues decían, no, que el mundo, que es el geocéntrico, que todo gira alrededor de la Tierra, también en el Sol sale por ahí, el que se mueve es el Sol, es el mundo, las estrellas, no conocían la rotación de la Tierra. Y así habla de esto en multitud de mundos. Indirectamente puede encontrar que esto repugna a la fe católica ortodoxa, dicen esta parte, pero es la verdad. Además, bueno, vamos a leer el PDF como lo tienen ustedes, que sea un poco parecido, no tanto. Creo que el universo es infinito como obra del divino infinito poder, porque hubiera sido indigno de la omnipotencia y de la bondad de Dios crear un solo mundo finito, pudiendo crear además de este mundo infinitos otros. Por lo tanto, declaro que hay infinitos mundos parecidos al nuestro, el cual, de acuerdo con el sentido de Pitágoras, creo que es una estrella de naturaleza análoga a la Luna, que los une a los dos, y a los otros planetas, y demás astros cuyo número es infinito, y que todos estos cuerpos celestes son mundos innumerables que constituyen el universo infinito, en el espacio infinito, el movimiento y espacio, y esto que llamamos universo infinito con innumerables mundos. Y así tenemos dos linajes de grandezas infinitas en el universo y una multitud de mundos. Esto parece a primera vista contrario a la verdadera fe y se compulsa con la fe ortodoxa católica en este punto. Algo similar, diferente. Dice, bueno, nos quedamos aparte, bueno, verdadera fe. Además, pongo en este universo una providencia universal. Importante esa providencia, ¿no? En virtud de la cual todo vive, vegeta y se mueve. Como dice en una parte del Nuevo Testamento, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. Y se mantiene en perfección y la entiendo de dos maneras. Ya coloco aquí en este punto que este universo hay una providencia,
que es la que cuida, el cuidado divino, la previsión de Dios o divina, los ángeles, la palabra proveer, la providencia. Son las leyes divinas. Alguien hablaba de me parece providencial, hombres que vienen como providenciales a cambiar el rumbo de la tierra, que iba a ir para peor, pero estos hombres la han cambiado. Un ejemplo fue Gandhi, como liberó a todo del imperio más monstruoso que había en su época, que era el león británico, y sin armas logró la independencia de ese genocida. Ahí mataban a los hindúes como animales, solo por protestar pacíficamente, los ingleses los mataban con cañones, horrible. Pero en el punto, hay una providencia en el mundo, el Espíritu Santo, pueden decir los cristianos, el tercer logos, esta providencia que es universal, está en todas partes, en virtud de la cual todo vive en el espacio, todo vegeta, se mueve en el espacio y se mueve y se mantienen en su perfección. Y le entiendo de dos maneras. La palabra perfecto quiere decir, bueno, completamente hecho, ya está acabado, pues sin errores ni fallas. Y se mantiene en su vegeta y se mueve y se mantiene en su perfección y le entiendo de dos maneras. O sea, como él entiende la divina providencia. Una dice, está divina, de modo que todo el alma está presente en el todo y en cada parte del cuerpo. Cuando nos pica un zancudo, sentimos todo el cuerpo, en qué parte está. Es como el sistema nervioso que está en todas partes del alma. La conclusión de la divina providencia que está en todas partes y está presente en cada una de nuestras almas, como el ánima mundi y nuestras mónadas, que tienen esa conexión, ese puente, ese antancarana. Está presente en el todo y en cada parte del cuerpo. Y a esto lo llamo naturaleza. Naturaleza, decía Bruno, al alma que está en todas partes, que nos rodea la madre tierra, la Gea, la Gaia, la Pachamama, lo que es la naturaleza. Que es la sombra, naturaleza y huella de la divinidad. Es su sombra porque es material, es espiritual lo que es la divinidad. Deja su huella, hollar en el sendero, dejar un vestigio, es la palabra que significa, dejar esa estela de la divinidad, esa naturaleza. Y el otro punto, uno es naturaleza, y el otro es espíritu, el modo inefable, como dice el Mandyuka Upanishad en la tercera proposición que estuvimos analizando, dice que es inconcebible e inefable. O sea, no la podemos entender con palabras que limitan nuestro lenguaje. Ese espíritu es inefable en que Dios, por esencia, presencia y poder, está en todo y por encima de todo. No como parte, no como alma, sino de modo inexplicable. Qué bella poesía, cómo lo describe ese todo, ese absoluto a la seidad, ese para Brahma, ese ensof, ese Akeran Akerrele. La primera naturaleza, que la conocemos, el Prakriti, la naturaleza, y ahora el Purucha, el modo inefable en que Dios o el Espíritu Supremo, por esencia, que es lo más fundamental, presencia, que está, y por su poder omnipotente, está en todo él y por encima de todo. No lo limita, no tiene karma, no como parte, no como alma, sino de modo inexplicable o absoluto, podemos decir, ¿no? En este sentido. Es la parte de lo que decíamos en la fe ortodoxa, parecido a lo que está por acá. Dice así, además en este universo hay una providencia universal, o sea, la providencia es importante, son los ángeles, los arcángeles, por cuya virtud todos los seres viven, se mueven y perseveran en su perfeccionamiento, dice esa providencia. Esto lo entiendo en dos sentidos. Primero, a la manera como el alma está en todo el cuerpo, eso lo analizamos, y en cada una de sus partes, a lo que llamo naturaleza, sombra o huella de la divinidad. Y segundo, a la manera como Dios, como está Dios en todo y sobre todo, por esencia, presencia y potencia, no como parte ni como alma, sino de un modo inefable, como dice la parte de acá. Inexplicable. Además, entiendo que todos los atributos de la divinidad son una y la misma cosa. Todos los atributos, ¿no? Todo vuelve al uno, a la unicidad. Junto con los grandes teólogos y los grandes filósofos, comprendo los tres atributos que son poder, sabiduría y bondad. O sea, las tres séfiras superiores, Keter, Vigna y Chokma, arriba está Séfira. El poder es la voluntad, es el espíritu, es el ser, es el amo, el dueño, el esposo, el maestro, es el Sat, que dicen los orientales, ¿no? En ese punto, el ser es el Sat. La sabiduría es la mente, el cerebro, sería lo que ella es el Chit, como Sat Chit Ananda, que se estudia mucho en los Yoga Sutras de Patanjali, el Chat viene de lo que es la mente, el cerebro, y por último, la bondad, que es el corazón, los buenos sentimientos, es el Ananda, que decían los orientales, Sat Chit Ananda, los tres grandes atributos, que son uno y lo mismo. En esto es como nosotros, que tenemos, bueno, el espíritu arriba, el cerebro en el cráneo y el corazón, lo que es en el pecho del cuerpo.
que son los tres grandes atributos: poder, sabiduría y bondad. Como decía Bruno, los grandes filósofos y teólogos, estos atributos que son uno y la misma cosa, o mejor dicho, mente, voluntad están en el PDF, intelecto y amor, en este sentido, la mente, intelecto y amor, igual corazón, la mente y la voluntad que está arriba, con los cuales las cosas tienen primero el ser, el sí, a través de la mente. La voluntad genera todas las cosas, todo viene por esa voluntad. Las cosas tienen primero el ser, lo primero es el ser, no lo que es el ser, a través de la mente. Después viene el ser ordenado y distinto a través del intelecto. Es el conocimiento o intelecto que ordena todas las cosas o seres, dice en el PDF, pero aquí está diferente. El segundo es el ser ordenado y distinto, que nos hace a nosotros, que somos, aunque todos nos parecemos los humanos, tenemos cabeza, tronco y extremidades, pero cada quien es diferente, porque tenemos esa unicidad que debemos impregnarla en este universo, en esta naturaleza. Pues somos únicos a nivel de nuestra individualidad, de nuestro cuerpo casual. No debemos imitar, debemos tratar de ser originales y siempre escuchar nuestro corazón o la voz del silencio, como dice en otra parte de la maestra. A través del intelecto sostiene ese orden y distinto. Y por último, el tercero, es la concordia y simetría a través del amor. Digamos estos tres puntos: mente, intelecto, amor, poder, sabiduría y bondad. El tercero, la concordia, que también es el concierto, armoniza todas las cosas. La simetría a través de ese amor. Esta palabra muy bella, que es aquello que nos vuelve verdaderamente inmortales. Ese es el verdadero amor y la inmortalidad. La palabra amor viene a amor, le quitamos la A que del amor, es mortal. Y en la lengua, cuando le colocamos un prefijo a, es totalmente lo contrario. Normal y anormal, un punto, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra amor, es aquello que nos hace verdaderamente inmortal, es el verdadero concepto. El amor divino. En la parte de a través de todo el amor. Así entiendo el ser en todo, así entiendo la divinidad en todo y sobre todo. Como no hay nada sin participación en el ser, no puede haber nada fuera del absoluto, todos formamos parte de ello. Y no hay un ser sin esencia, por lógica. Así como no hay nada que es bello sin que esté presente ahí la belleza, como diría Sócrates o Platón, ¿no? Si algo es bello, ahí está la belleza. Así nada puede estar libre de la presencia divina, todo, la providencia, el Espíritu Santo, y así por vía de la razón y no por vía de la verdad sustancial, entre comillas, la Biblia, entiendo la distinción en la divinidad. Qué tremendas palabras que nos da Bruno, esa distinción, voluntad, amor, sabiduría que estuvimos analizando, esa divinidad. Hay unas pequeñas diferencias en el PDF, dice, además creo que todos los atributos de Dios son uno y el mismo. De acuerdo con los más eminentes teólogos y filósofos, consigo tres atributos principales: poder, sabiduría y bondad. O mejor dicho, voluntad, conocimiento y amor. La voluntad engendra todas las cosas, como lo dice acá, ¿no? El conocimiento las ordena y el amor las concierta y armoniza. Lo redujo acá, Pimentel. Así comprendo la existencia de todas las cosas. Todo es así, pues nada hay que no participe de la existencia, ni esta es posible sin esencia. Está en todas partes, está dentro de nosotros, esa divinidad. De la propia manera que nada es bello sin belleza, y por lo tanto nada puede escapar a la divina presencia. Así que por raciocinio, no por fe ciega, ignorancia, y no por verdad sustancial, entiendo la distinción en Dios, decía Giordano Bruno. Suponiendo entonces que el mundo fue causado y producido, una suposición, no. Entiendo que según todo su ser del mundo es dependiente de quién, de la causa primera, además del sol físico, del sol espiritual. La causa primera es dependiente de nuestro planeta. Hay jerarquías de logos, está nuestro logo planetario, que es el de la Tierra, que no es muy avanzado. Solo tenemos que ver la naturaleza, qué horrible son los reptiles que se comen uno a nosotros, los peces, eso es tremendo, y por las obras que tenemos el creador. Una parte lo dice que nuestro espíritu planetario no es muy avanzado. Él está supeditado a nuestro logo solar, que está más alto jerárquicamente, y este está unido al logos universal, que está en las Pleiades, en Alción, en la constelación de Tauro. Hace miles de años decían los mismos los hindúes que estaba el centro del universo, y la NASA lo comprobó que todo el universo, toda la galaxia giran alrededor de ese sol de las Pleiades. Alción se llama, este nombre tan bello tiene. Entiendo que según todo su ser es dependiente de la causa primera, nuestro planeta, claro está. De modo que no rechazo el nombre de la creación, lo cual entiendo que también lo ha expresado Aristóteles, diciendo: Dios es aquel de quien depende el mundo y toda la naturaleza. Esas son las palabras de Aristóteles. La causa primera, no rechaza la creación, la palabra.
Aristóteles lo educó y convirtió en genocida al príncipe Alejandro Magno. Era una espada de su venganza de Aristóteles contra Platón y toda la sabiduría oriental. Por eso que Alexander destruyó tanto Persépolis, que era una de las maravillas más hermosas que había. Persépolis fue totalmente destruida, su majestuoso templo, y después cerradas todas las academias como venganza aristotélica del liceo contra la academia. Aristóteles, de diferente manera, dice que Dios es aquel de quien depende todo el universo, depende de él. El cual no es muy avanzado, bueno, eso lo anunciamos. De Dios depende todo en nuestro mundo y toda la naturaleza, todo el universo, podemos decir, de la divinidad, ¿no? El tercer logo. De modo que según la explicación de Santo Tomás, otra vez, ya sea eterno, el mundo, el universo, o en el tiempo es, según todo su ser, el mundo, del universo físico, depende, todo su ser, todo este mundo, universo, es dependiente de quién? De la causa primera, de la seidad. Y nada en él es independiente, nada en él es independiente, todo está relacionado. En esa última parte del PDF nos quedamos, bueno, creo que el universo con todos sus seres procede de una causa primera, por lo que no debe desecharse el nombre de creación, a que según colijo concluyo, se refiere a Aristóteles, al decir que Dios es aquello de que el universo y la naturaleza depende, todo depende de él. Así es que según el sentido de Santo Tomás, sea o no eterno el universo, aquí lo maneja así. Santo Tomás dice, según sea o no eterno el universo, es eterno también, considerado en razón de sus seres, depende de una causa primera y nada hay en él independiente. Hermanos, preguntas, comentarios, ¿qué les pareció lo que es en la nota, lo que es la creencia de Bruno? No sé si tienen alguna pregunta, comentario, opinión, hermanos, totalmente bienvenida. Muy bien, gracias Ernesto. Adelante Arturo. Sí, tenemos varias cositas aquí que estuve considerando mientras Ernesto nos daba la lectura. Esto es en referencia, lo primero es en referencia al universo infinito con innumerables mundos, dice aquí. Y así tenemos dos linajes de grandeza infinita en el universo y una multitud de mundos. Y debemos de traer a la mente el axioma esotérico que nos dice el hombre es el microcosmos del macrocosmos. Y podemos entender un poquito más la pregunta que hizo, ¿quién fue? Dulce. Que hizo Dulce. Porque si vemos el universo infinito con todos sus mundos, con todos sus soles, con todas sus estrellas y todo eso, ya lo afirmaron los esoteristas, que el hombre es una copia del macrocosmos. El hombre es el microcosmos del macrocosmos. Porque nosotros tenemos simbolizado todos esos soles, todos esos mundos. En nuestros átomos que conforman nuestro cuerpo, bueno, el cuerpo del ser humano. Ahí están reflejados, ahí están idealizados todos esos mundos. Entonces es por eso que se dice que el hombre es el microcosmos del macrocosmos. Todo lo que está en el macrocosmos se vino a individualizar en el ser humano. Eso es por una parte. Por otra parte, bueno, todas estas declaraciones las hizo Giordano Bruno, pero hay algunas que siento que contradicen. Hay una cierta contradicción en lo que leímos en la primera idea, la primera idea fundamental. Por ejemplo, aquí dice, además creo que todos los atributos de Dios son uno solo y el mismo. Los atributos, no entendía a qué se refiere eso, pues son uno y el mismo. Si ya establecimos que es inútil ponerle atributos a eso. Y luego aquí además siguen utilizando la palabra Dios como algo, como antropomorfizando, o si se quiere decir,
se sigue antropomorfizando la palabra Dios, porque de otra manera, ¿a qué se pudieran referir? ¿No sería más correcto poner la divinidad, como aquí se dice en otra de las partes, la divinidad, en vez de Dios? Porque hay seria contradicción ahí con lo que ya se dijo. Y sí, como aquí dice, sombra o huella de la divinidad en vez de Dios. Yo pienso que es más correcto llamarle divinidad y no llamarlo Dios, porque de esa manera perpetuamos todavía la antropomorfización que se hace a eso que ni siquiera conocemos ni sabemos lo que es, pero es más fácil decir que es Dios. Y de esa manera degradamos aquella divinidad, aquello que ni siquiera sabemos qué es. Solamente. Pues, Aquí es donde entra la tercera, aquí es donde entra la filosofía teosófica y entra el segundo ¿qué? Objetivo de la filosofía teosófica. ¿Por qué digo esto? Porque en el segundo objetivo de la filosofía teosófica nos está hablando de el estudio de religiones, ciencias y filosofías antiguas y modernas y la importancia de ese estudio. Aquí en la filosofía teosófica nosotros tenemos el primer logos inmanifestado, segundo logos inmanifestado en la manifestación y el tercer logos en la manifestación propiamente. En la filosofía Vedanta, y esto creo que lo dijo hace como mes y medio, hace como un mes lo dijo Ernesto, que el vedantismo te divide el concepto de Saguna Brahman, el Brahman con atributos, y Nirguna Brahman, el Brahman sin atributos. Y ellos tienen van a un paso más adelante, que es el Parabrahm. El Parabrahm es prácticamente como el primer logos. No hay manera de poder agarrarse ahí. Entonces, veo la conexión que hay con el segundo objetivo del movimiento teosófico dentro de lo que estamos leyendo ahorita. Nada más, Roberto. un punto de vista, ¿no? Entonces vamos a usar la analogía y correspondencia, ¿verdad? Y como se nos dice a veces, cada palabra o cada idea o cada párrafo hay que darle 7 vueltas, por lo menos, ¿verdad? Entonces, empezando de las preguntas de Arturo, sabemos que Dios quiere decir una multitud de cosas para una multitud de gente. Ya sea Dios o divinidad, son nombres que le damos a eso que tú decías. Entonces, no importa el nombre que le demos, es cómo lo percibe cada uno, ¿verdad? Si en este momento, porque sabemos que Dios está lleno de la doctrina secreta, e dice sin velos, de esa palabra por todos lados, porque es la que se conoce. Entonces, ahora, como decía Luis, ya considerando el estudio comparativo, vemos que hay diferentes nombres para la misma cosa. Cualquier nombre que le demos es un atributo. Y aquí voy a lo primero que preguntabas. Por eso, todos los atributos de esa divinidad, cualquier nombre que le demos, Brahman, Dios o divinidad, son uno solo y el mismo. O sea, entonces ahí ya ves que no hay separatividad. No importa cómo le llamemos, es siempre ese uno y el mismo. ¿Verdad? Desde ese punto de vista, para mí no hay contradicción. Y claro, y sin embargo, si la hubiera, se puede decir porque para estos señores, como se expresaban en ese tiempo, tenían que tener mucha cautela. Tenían que usar un lenguaje conocido ante la religión porque les daban jaque mate. Entonces, sin embargo, aquí vemos como todo esto, como dice acá arriba, mira, en la página al empezar. A esta acusación respondió Giordano Bruno con la siguiente profesión de fe, y luego dice, idéntica a la de los antiguos maestros. Tal vez los nombres no son idénticos, pero lo que expresaba era idéntico. Sí. Entonces, por eso,
Y claro, ¿no? Como ya muy bien explicó Ernesto, sobre la primera parte del universo y todo lo demás, también podemos pensar que tan solo, Ernesto explicó bastante, ¿no? De rondas y cadenas planetarias, pero si tan solo nos fijamos en lo poco que podemos ver o que la ciencia nos ha mostrado, y vemos que solamente es la parte más burda, ¿verdad? La parte física. Si nos imaginamos que hay otras 6 partes detrás de todo eso, entonces, ¿qué tan inmenso es esto de los planetas y de los mundos? Por eso, como él decía, ¿verdad? Que obviamente la ciencia quiere buscar vida en otros planetas como la conocemos en la Tierra. Eso es imposible, jamás van a encontrar. No se puede. No puede, ¿verdad? Como han tomado fotos de Marte, de Mercurio, pero quieren ver un planeta como la Tierra y quieren ver que haya seres como nosotros. Y sabemos que eso es imposible. Sin embargo, sabemos, gracias al estudio de la teosofía, que cada planeta es el cuerpo perfecto para el vehículo perfecto, el medio ambiente perfecto para los habitantes de ese planeta. Y por ende, claro, todos están habitados. Y la idea de la otra parte de... Yo creo que aquí abajo, en lo que sigue, hay más explicaciones también de lo que proveyó Ernesto, de los 2 linajes. Porque en el siguiente párrafo que leímos, ahí nos habló de esos 2 linajes para mí, ¿verdad? Otro punto de vista. Habló del alma, que le puede llamar naturaleza. El alma ya es algo reflejado, ¿verdad? Es la naturaleza. Y esa naturaleza es animada por cómo termina el párrafo. Dice, y segundo, a la manera como está esta divinidad o Dios, ¿verdad? En todo y sobre toda esta naturaleza, por esencia, presencia y potencia, no como parte, interesante, ¿verdad? Me mantengo separado, no como parte ni como alma, sino de modo inefable, que ya también lo explicó. Entonces, ahora lo traemos a nosotros, la naturaleza, el vehículo, el alma es el vehículo, pero ¿qué lo anima? Esa parte de la cual no podemos darle atributos, ¿verdad? Entonces es inefable, no se le puede dar un nombre. Entonces ahí vemos esos 2, un punto de vista de los 2 linajes de grandeza, el alma o naturaleza, y luego lo que anima a todo eso. Y así como anima al ser humano, anima a los planetas, anima al sistema solar, y anima al universo. Él mencionó también cuando dijo del logos planetario de nuestra Tierra, que no es muy elevado, ¿verdad? Según dice Blavatsky. ¿Y por qué dice eso? Porque, ¿qué es el espíritu planetario de la Tierra? Es la representación del estado de conciencia de toda la humanidad. Por eso no es muy elevado. Podríamos decir que es que se corresponde con lo que tú decías de la nota de Fa, ¿verdad? Porque hay otros más elevados, como Mercurio y Venus. Digamos que como espíritus planetarios son más elevados. Sin embargo, nosotros estamos conectados con ellos a través de las energías, no a través del globo o la bola, sino de las jerarquías de todos esos globos, por ende, del espíritu planetario, porque pertenecemos al mismo sistema solar. Si vemos como el sistema solar, como el logo solar, como un espíritu solar, todos los demás somos reflejos de ese mismo logo solar. Y el logo solar, podemos decir, de la galaxia, y la galaxia, todas las galaxias, en fin, se pueden perder hasta el fin, ¿no? Entonces, bueno, eso es por el momento. Vamos a ver que alguien más que comente sobre esto. No sé si alguien en línea quiere comentar. Tenemos a Tony, a Joana, a Ana y a Dulce. Adelante si hay más comentarios. Si ves la misma necesidad de la ciencia y de la religión con respecto a buscar, más que todo la ciencia, con buscar vida similar a la Tierra, que es imposible, ves que la ciencia hace lo mismo con la cuestión del átomo. El átomo es indivisible. No hay manera de poderlo dividir. En su última etapa. Sí,
lo que la ciencia ha descubierto son partículas subatómicas singulares con nombre, las tres básicas. Ese no es el átomo, porque del neutrón surgen miles y miles de partículas subatómicas singulares con nombre y sin nombre. Del protón igual y del neutrón igual. Entonces, ¿cuándo se va a llegar a lo último del átomo? Nunca. No se puede. Es imposible. Que es la misma cuestión con la cuestión de buscar un planeta parecido a la Tierra. La Tierra tiene sus propias condiciones. La Tierra tiene sus propias formas de vida aquí en la Tierra. Para comenzar tenemos oxígeno. Ya tenemos las 4 bases de la vida que son, ¿cómo se llama? El CHON: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Esas 4 son bases para la vida en la Tierra. Para hallar un planeta que tenga las mismas condiciones es imposible. Pero no quiere decir que no hay vida. Sí, claro que hay vida, pero la vida no es igual a la de la Tierra, ¿verdad? Entonces, y ahí el detalle, ¿verdad? Nosotros estamos bajo la égida de la cuarta ronda, la quinta raza raíz. Vamos hacia la sexta raza raíz. Falta muchísimo tiempo todavía, pero bajo las condiciones que el planeta, que el globo nos está proveyendo. No hay más. No puede haber más. Absolutamente, Roberto, eso es todo lo que quería Por eso, decir. como se dice, con aparatos físicos solamente se puede ver o percibir la parte física. Aunque los átomos que hablabas y todas esas partículas son invisibles para mis ojos, a través de un aparato físico se pueden ver, lo cual quiere decir que solamente pertenecen al mundo físico. En teosofía se nos enseña que hay otros mundos interpenetrando este mundo físico que vemos. Por ende, los aparatos físicos no pueden ver más allá de eso. Sin embargo, en nosotros, esa alma, ¿verdad? O esa parte que tenemos interna, esa obviamente es la que puede ver en estas partes internas. Por el momento estamos hablando de ello y estamos aprendiéndolo y leyendo, que tenemos un vehículo físico, un vehículo astral. Yo no lo veo, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que leemos, tiene sentido de que debe ser el modelo de la parte física. Tenemos la parte de energía, que se le llama prana, ¿verdad? En teosofía. Que no la vemos. Que no la vemos, pero la sentimos. ¿Y quién no tiene energía? Aquí se presenta como electricidad. ¿Quién no tiene electricidad en nosotros, verdad? Cada rato, bueno, hasta pues, te puede dar toques un metal, ¿verdad? Cuando lo tocas. Entonces, y luego la parte de la mente, el deseo, que es kama, en sánscrito, ¿verdad? ¿Qué ser humano no tiene deseo? ¿Y qué ser humano no piensa? Mente. Y claro, tenemos la creencia de un espíritu. Por ende, es lo que menos podemos tocar. Sin embargo, casi todo el mundo cree en eso. ¿Qué religión no cree en espíritu, en alma y en cuerpo? ¿Verdad? Eso sí, todas las religiones hay una creencia de eso. En la teosofía no es una creencia, es una investigación, ¿verdad? O sea que aquí nos preguntamos todas las cosas. Si se nos presenta una idea, hay que preguntarnos e investigar. Por ende, la teosofía nos da mucha información y por lo tanto vemos que tú mencionaste, el hombre es el microcosmos del macrocosmos. ¿Cómo es arriba es abajo? Eso es para estudiar lo que quiere decir todo esto, ¿verdad? El solo hecho de decir cómo es arriba es abajo, en realidad, si no lo estudia cada uno, no se da cuenta lo que es, pero gradualmente lo va entendiendo, interpretando, de que todo como es abajo es arriba y viceversa. Y por eso usamos analogía y correspondencia para ver de que como estamos formados, así está formado el planeta. El planeta es el vehículo de una entidad, una inteligencia. El sistema solar es el vehículo de una inteligencia solar. El universo es el vehículo de lo que acabamos de leer aquí en la página 121 de Isis Sin Velo para Tony.
donde habla de esto que anima a toda la naturaleza y que es inefable. Entonces, por eso está en todas las cosas, en todas las partículas, en todos los átomos. No hay lugar donde no esté esto que acabamos de leer, ¿verdad? Y que nos explicó también Ernesto muy bien sobre esta cosa. Es una cosita más. Y también aquí, el que quiera ver la geometría, aquí está. Porque lo que es naturaleza se le llama el cuaternario, el cuadro o el cubo. Y luego, lo que es esa parte inefable, podríamos decir que es el triángulo, que nosotros llama Buddhi Manas, ¿verdad? Aunque esta parte la llama inefable. Por ende, tenemos aquí geometría, triángulo, cuadrado, y si contamos el triángulo y el cuadro, son 4, nos da la tetractis de Pitágoras, el número 10. Vamos a ver. Quítale el nombre de eso que acabas de decir, está en todas partes. Quítale el nombre de divinidad y quítale el nombre de Dios. Sustitúyelo por Fohat. Sí, Fohat, dice Luis, sustitúyelo por Fohat. ¿Verdad? Es la energía, la electricidad, es lo que une. Cualquier nombre que le demos, ¿verdad? Como ya se dijo, siendo un atributo, no está, es uno con todo lo demás. Pero eso es algo todo, el Fohat ya es algo físico, ¿no? O sea, aun cuando no podamos medirlo, posiblemente no lo podemos medir o no lo podemos, sigue estando en el lado de lo que es manifestado, ¿no? Pero tiene que surgir de la parte manifestada. Precisamente. O sea que tiene su raíz todo en lo manifestado. Sí, precisamente, pero no es eso. Viene de allá, emana de allá, sí. Es una parte importante del universo, aun cuando no lo podamos sentir, posiblemente no lo podamos medir, pero no es aquello. No, por supuesto que no. Y no creo que lo dijo él, ¿verdad? No estamos hablando de aquello. Estamos hablando de esto, de este lado. Bueno, podría haber más la causa primera, por ejemplo. La causa primera ya es algo también, ¿eh? ¿Verdad? Cuando se habla de la causa primera es que ya es algo. Por ejemplo, ¿cuál es la causa del ser humano? ¿Cuál es la causa de mis renacimientos? Podemos también darle un nombre, Karana Sharira, ¿verdad? A veces se le llama, es esta parte en nosotros que es la causa primera para darnos vida. Pero claro, Karana Sharira, universalmente, a veces se le da otro nombre, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre. No, pero también es Hiranyagarbha. Hiranyagarbha es el contenedor de todo, la causa primera. Pero no es tampoco lo que, o sea, eso es siempre más allá. Emana de todo eso, emana de ahí. O bueno, más bien radia, dice Blavatsky. Más bien que emanar. Vamos a dejar ahí para los que quieran participar y Ernesto a ver qué nos dice de lo que se ha hablado también, porque se mencionó Fohat. Sí, a Fohat en la estancia quinta dedicada a Fohat, habla que es el hijo de la jerarquía sectenaria y que él vive todo ese poder, toda manifestación que se diversifica en las leyes, como la luz, el calorífico, el sonido, la electricidad, el magnetismo, todos son los hijos de Fohat. Está representado en los dioses antiguos, el dios Zeus en su división antropomórfica y el trueno en su mano. Ese trueno sería Fohat, la energía superior que ilumina. Es el fuego del Prometeo, es el fuego del Pentecostés del Espíritu Santo, que descendió sobre los apóstoles y les dio lo que es sanar personas, hablar de distintos idiomas para que vayan a propagar lo que es el mensaje. Arturo decía algo muy interesante acerca de Dios y la divinidad. Elena en otra parte nos comenta que es cierto, que la palabra Dios es sinónimo de ignorancia, que son los patrones preestablecidos que nos han lavado el cerebro, nos han programado de una forma totalmente no adecuada para creer que es un anciano sentado en un trono, lanzando rayos por todas partes o fuego por la boca, matando a los egipcios, las plagas, etc. Pero son conceptos infantiles, antropomórficos, que en esta obra los combate a profundidad, porque todo el mundo cree en eso.
Dios no es una mujer, no sentada, es un hombre, es un machismo, porque ella lo dice que cada religión es una expresión de la constitución psicológica de la raza. Los musulmanes, que son bastante belicosos, igual que los judíos, hacen un Dios así colérico, Dios de guerra, matar a los otros, etcétera. El Dios que predicaba Buda o Jesús, en este caso, era un Dios de amor totalmente diferente. Buda hablaba que todo está dentro de nosotros. Es lo que Arturo decía, no, es cierto, que esa palabra divinidad es más correcto. La divinidad, la providencia, el espíritu superior, la gran alma, tantos espíritus, tantos nombres que son muy profundos. Aquí el estudio de hoy trató sobre un gran ser que lastimosamente en Occidente solo pocas personas lo conocen, lo recuerdan, lo que hizo este gran hombre, Giordano Bruno. Cuando lo quemaron, lo que es en aquella parte, dicen que era un parque de las flores. Y Bruno pasó a otra existencia muy superior. Él tenía una inteligencia muy prodigiosa. Fue dominico por un tiempo, hasta que lo echaron solamente por decir la verdad. Lo echaban los dominicos y le hacían ostracismo, que nadie lo ayudara. Se fue a las universidades a predicar Bruno. Y ahí, por algo tan elemental, como que en nuestra tierra no es el centro universo, en aquella época de oscurantismo, de fanatismo religioso, de quema de personas, como a Juana de Arco. Entonces, por eso la iglesia lo sentenció, como ha hecho con otras grandes personas, también en este caso. Bruno se defendió, que hoy leímos parte de su gran defensa, que él creía en la reencarnación, creía en la metempsicosis, creía en la doctrina pitagórica, y nos habla de los infinitos mundos, que son infinitos, pues como vemos la astronomía lo ha descubierto, ¿no? Con los pequeños telescopios Hubble, el otro Joaquín Gapp. Se mira que estamos en una pequeña pero infinísima parte, una célula, donde hay trillones de otros planetas, como bien lo decía Bruno científicamente en su época. No sé, hermanos, ¿tiene otra pregunta, comentario? Hay una cosa que creo que fue el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo, ¿cómo se llama? Lo perdonó en todas las cosas que lo había condenado el clero. No sé si sabes algo de eso, Ernesto. ¿A quién? ¿A Giordano Bruno? A Giordano Bruno. Ah, sí. Pero hasta eso, hasta reciente. Sí, hace como unos 10 años más o menos. Sí. Sí, no, y no nada más sabemos que, así como Giordano Bruno, muchos otros, ¿verdad? Que tenían que ser muy cautelosos porque precisamente le sucedían cosas similares a lo que nos mencionó Ernesto, ¿verdad? De este señor. Y por ende ahora, claro, hoy tenemos mucha más libertad, por lo menos en algunos de nuestros países, de hablar y de decir ideas diferentes, de hablar en contra de lo que uno quiera, ¿verdad? En contra de una religión. Hay tanta libertad que, claro, a veces también tiene que haber un límite porque va a haber tanta libertad que se va a convertir en libertinaje. En Occidente, en Oriente no se puede. No, claro, en Oriente no hay tanta libertad. No, por supuesto, no hay tanta libertad de expresión, por eso mencioné en algunos países, sí. No en todos. Entonces, es una fortuna que estemos hablando de estas cosas y de esta manera tan abierta, ¿verdad? Aunque alguien estuviera escuchando como vigilando, no hay nada que puedan hacer y nos puedan decir. Y en los tiempos de ellos había que tener mucho cuidado. Había que tener mucho cuidado y hablar con el idioma de ellos. Y por ende... Pregúntale a Giordano Bruno. Sí, y por ende muchas cosas no se han revelado por nuestra, diríamos, naturaleza actual de cómo somos los seres humanos. Y también por eso muchos de estos seres practicaban el sigilo, ¿verdad? Porque siempre ha habido algo que no puedes ir más allá de eso, porque tanto corres peligro como se puede malentender. Suceden las dos cosas, ¿verdad? Que era lo mismo que se dice de Blavatsky, que le tenían un satélite guardado en el Tíbet. Claro, lo que quería decir es que un principio estaba en el Tíbet de ella, porque servía, por un lado, para la comunicación y para que
ella no siendo un ser completo, septenario, entre comillas, ¿no? Eso podríamos que hablar mucho de eso. ¿Qué quiere decir? Así no podía revelar más de lo que los maestros daban. De lo que era permitido, así es. Bueno, pues gracias a todos. Se ha terminado el tiempo, muy sustanciosa la plática, como siempre, ¿verdad? Gracias a todos, gracias a Ernesto, a pesar de las condiciones temporales, pudo participar. Que pasen todos muy buenas noches ahí en Guadalajara y aquí también. Y Ernesto, Pero por allá también. hay. Buenas noches, gracias Ernesto, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Neto. Dale, a la orden, amigos. Bueno, pues pasen todos buenas noches igualmente.